Imagina descubrir que el padre del hijo de tu hermana es, en realidad, tu marido. Eso es exactamente lo que me pasó, en el salón de mi casa, mientras mis hijos dormían en la habitación de al lado. Hola, queridos. Soy Antonieta. Hoy tengo 88 años y estoy aquí para compartir una historia que he guardado durante mucho tiempo. Antes de empezar, les pido que disfruten de este vídeo. Se suscriban al canal y comenten desde dónde lo están viendo. Su participación es muy importante para mí. Allá vamos. Era 1967. Yo tenía 32 años y creía tener una vida perfecta. Nací en 1935, en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, donde todos se conocían. Mi familia era tradicional y respetada. Mi padre era médico y mi madre, maestra de primaria. Crecí escuchando que una buena chica debía casarse, tener hijos y formar un hogar. Y eso fue exactamente lo que hice. En 1955, a los 20 años, me casé con Augusto. Era un chico guapo, trabajador, de familia tradicional. Todos decían que lo teníamos todo para ser felices. Pronto tuvimos 2 hijos. Ricardo, que nació en 1957, y Julia, en 1960. Vivíamos en una casa grande y cómoda, herencia de mi familia. Augusto era ingeniero agrónomo y trabajaba en una finca cerca de la ciudad. El sueldo era bueno y éramos respetados en la comunidad. Mi madre falleció en 1965, tras una larga batalla contra el cáncer. Fue un duro golpe para todos nosotros. Pero mi padre, un hombre fuerte y resistente, encontró fuerzas para seguir adelante. Lo visitaba siempre que podía, llevándole a los niños y preparándole la comida. Era mi forma de devolverle todo el amor y el cuidado que siempre nos había dado. Fue en 1966 cuando mi hermana pequeña, Beatriz, entró definitivamente en nuestra historia. Beatriz era 7 años más joven que yo y acababa de cumplir 25 años. Ella siempre fue todo lo contrario a mí. Yo era hogareña y tradicional, mientras que ella siempre fue aventurera e independiente. Beatriz se había mudado a Sao Paulo para intentar una carrera como modelo, pero las cosas no salieron como esperaba y terminó regresando a la ciudad sin tener dónde quedarse. Sin dudarlo, le ofrecí nuestra casa. «Quédate con nosotros hasta que te estabilices», le dije, sin imaginar lo que estaba por venir. Augusto, siempre tan amable, o al menos eso creía yo, aceptó de inmediato. «Tu hermana es bienvenida todo el tiempo que necesite», dijo, y recuerdo sentirme muy orgullosa del marido tan generoso que tenía. Beatriz se instaló en la habitación de invitados y, al principio, todo parecía perfecto. Ayudaba con los niños, con la casa, y siempre animaba el ambiente con su alegría y espontaneidad. A veces acompañaba a Augusto a la finca para ayudarle con los informes y las hojas de cálculo. Me parecía estupendo que se llevaran tan bien. «Qué suerte tengo», pensaba, «tener un marido que se lleva tan bien con mi familia». En 1967, Beatriz nos sorprendió con una noticia. Estaba embarazada. Según ella, había conocido a un empresario en Sao Paulo unas semanas antes de volver a la ciudad. Un romance rápido e intenso que había dado lugar a ese embarazo. El supuesto padre no quería asumir la responsabilidad, dijo entre lágrimas. Yo, sintiéndome responsable por ella, le ofrecí todo mi apoyo. «Te quedarás aquí con nosotros. Criaremos a este niño juntos», le dije con firmeza. Augusto pareció un poco sorprendido al principio, pero pronto se mostró solidario. «Es nuestra familia. Ayudaremos a Beatriz a criar a este hijo», dijo con un tono de voz tranquilo y reconfortante. «Proteger a todos», declaró, y qué noble me parecía a mis ojos inocentes. Gabriel nació en marzo de 1988, un bebé robusto y lleno de salud. Lo quería como si fuera mi cuarto hijo, ayudando a Renata con los cuidados, desde los baños hasta los cambios de pañales. Cuando ella necesitaba un respiro, yo me acunaba al pequeño Gabriel,
cantándole las mismas canciones que habían arrullado a Sofía, Lucas y Mateus. La vida seguía su curso. Yo siempre ocupada con la casa, los niños, las visitas a mi padre enfermo. Enrique, cada vez más absorto en sus inversiones, solía llegar tarde del trabajo. Renata se adaptaba a la maternidad. A veces, captaba miradas furtivas y gestos discretos entre Enrique y Renata, pero prefería ignorarlos. Tal vez por ingenuidad, tal vez por una negación consciente. Siempre creí que la confianza era la base de cualquier relación. Y yo confiaba ciegamente en mi marido y en mi prima. Recuerdo una noche en la que encontré a Enrique en la habitación de Gabriel. Estaba inclinado sobre la cuna, observando al niño dormido. Cuando le pregunté qué hacía allí, me respondió: «Solo compruebo que todo está bien. Me gusta cuidar de él». En aquel momento lo interpreté como una muestra de afecto y responsabilidad. ¡Qué tonta fui! En agosto de 1989 llegó la revelación que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde de domingo. Había salido para un compromiso social. De repente, comenzó a llover torrencialmente y decidí volver a casa antes de lo previsto. La tormenta había cortado la luz. Entré silenciosamente por la puerta principal, tratando de no despertar a los niños, por si estaban durmiendo. La casa estaba iluminada solo por velas. Al pasar por la sala, oí voces que venían del despacho, donde solía trabajar Renata. La puerta estaba entreabierta, y por un impulso inexplicable, dudé y me detuve para escuchar. «No podemos seguir así». Era la voz de Enrique. «Tenemos que encontrar una forma de estar juntos. Tú, yo y nuestro hijo». Nuestro hijo. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé petrificada allí, en la penumbra de la sala. «¿Y Carolina?» La voz de Renata sonaba angustiada. «Es mi prima. Ha sido tan buena conmigo, con nosotros». «Lo sé», respondió Enrique. «Pero no podemos vivir en esta farsa para siempre. Gabriel es mi hijo y algún día preguntará por su padre». En ese instante, el mundo se derrumbó a mi alrededor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi marido y mi prima. Gabriel era hijo de ellos. Todas las piezas del rompecabezas encajaban. Las llegadas tardías de Enrique. Las miradas que intercambiaban. La facilidad con la que aceptó el embarazo inesperado de Renata. El cariño especial por Gabriel. No recuerdo cómo conseguí alejarme de aquella puerta sin hacer ruido. Salí de casa de nuevo, bajo la lluvia torrencial, y caminé sin rumbo fijo hasta el parque. Me senté en un banco empapado, temblando, no sé si de frío o de shock. Permanecí allí durante horas, tratando de asimilar la doble traición que había descubierto aquella noche. Cuando finalmente regresé a casa, todos ya estaban durmiendo. Me acosté junto a Enrique, el hombre al que amaba y que me había apuñalado por la espalda de la peor manera posible, y fingí dormir. En realidad, pasé la noche en vela, trazando planes para el futuro. Durante toda una semana, mantuve el secreto, actuando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Observaba a Enrique y Renata, dándome cuenta ahora de todas las señales que antes ignoraba. Un roce de manos aparentemente accidental, una mirada que se prolongaba demasiado, el parecido entre Enrique y Gabriel, que nunca había notado antes. La misma forma de la nariz, la misma sonrisa. Durante esa semana busqué pruebas, registré las pertenencias de Enrique y encontré... Escondidas dentro de un viejo archivador de trabajo, estaban las cartas. Correspondencia apasionada entre ellos, tejiendo planes para el futuro y mencionando al pequeño heredero. Devoré cada palabra, sintiendo que mi corazón, ya destrozado, se desmoronaba aún más. El domingo siguiente, tomé una decisión firme. Como de costumbre, nos reunimos para la tradicional comida familiar. Mis suegros, siempre presentes, y mis padres, que no faltaban nunca, a pesar de la delicada salud de mi madre.
Los hermanos de Ricardo también se unieron a nosotros, creando el escenario perfecto. Después de la comida, me levanté, con las manos ligeramente temblorosas, pero con una voz sorprendentemente firme, y pedí la atención de todos. «Tengo algo importante que anunciar», comencé. El silencio se apoderó de la mesa, todas las miradas fijas en mí. Relaté con calma el descubrimiento, detallando la conversación que había escuchado y mostrando las cartas que había encontrado. Observé las reacciones a mi alrededor. Conmoción, incredulidad, horror. Ricardo palideció, tratando desesperadamente de negarlo. «Isabela, te lo estás inventando. Eso es absurdo. Yo nunca». Antes de que pudiera continuar, Verónica, con los ojos llorosos, lo interrumpió. «Basta de mentiras, Ricardo», exclamó con voz entrecortada. «Ya no podemos negarlo. Sí, es verdad». Volviéndose hacia mí y hacia los demás, continuó. «Nos involucramos. ¿Y Francisco? Francisco es hijo de Ricardo». Se desató el caos. La madre de Ricardo se desmayó. Su padre, tomado por una furia intensa, sin saber si dirigida a su hijo o a mí, por haber expuesto la situación. Mi madre, desde la silla de ruedas, me apretó la mano con fuerza, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro marcado por el tiempo. «Siempre lo sospeché», susurró. «Sé fuerte, hija mía». En medio de la confusión, mantuve la compostura y exigí a Ricardo que se marchara de la casa inmediatamente. «Tú y mi prima no solo me habéis traicionado a mí», le dije, «sino también a estos niños, a estas familias y a Dios. No hay lugar para ti en esta casa». En los días siguientes, la noticia se extendió por la ciudad como la pólvora. Ricardo y Verónica, bajo el peso del juicio público, decidieron mudarse a una ciudad vecina, llevándose al pequeño Francisco. La decisión de alejarlo fue un golpe cruel, ya que yo había tomado al niño como si fuera mío. Los padres de Ricardo, avergonzados por el escándalo y temiendo por sus negocios, me ofrecieron una suma considerable a cambio de mi silencio. Querían que dijera que el divorcio se había producido por incompatibilidad y no por traición. No puedo ser comprada para proteger la reputación de quienes destruyeron mi familia, respondí con firmeza. Prefiero afrontar la verdad con dignidad que vivir de mentiras cómodas. Y así comenzó la etapa más dura de mi vida. Una mujer divorciada en los años 70 llevaba un estigma terrible. Me vi obligada a abandonar la casa donde vivía, ya que pertenecía a la familia de Ricardo. Me mudé a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de mi tía. La gente me evitaba en la calle, las mujeres casadas me veían como una amenaza y los susurros me perseguían por donde quiera que iba. Lo peor estaba por llegar. Ricardo, utilizando su influencia en la ciudad y alegando que yo no tenía condiciones económicas para criar adecuadamente a mis hijos, consiguió la custodia de Mateus y Sofía. El juez, un amigo de la familia, ni siquiera dudó en su decisión. Tenía derecho a visitas quincenales, siempre supervisadas por alguien de su familia. Perder a mis hijos fue como morir por dentro. Cada día sin ellos era una agonía. Las visitas quincenales eran cortas, tensas e insuficientes. Volvía después del divorcio. El mundo se derrumbó. Encerrada en mi pequeña habitación, las lágrimas eran mi compañera constante hasta que el sueño me vencía. Fue en ese período oscuro que conocí a don Vicente, el boticario del pueblo, un señor bondadoso, viudo y respetado por todos. Me ofreció un puesto como dependienta en su botica, un gesto poco común, ya que muchos me evitaban. «Necesito a alguien en quien pueda confiar», me dijo, ignorando las miradas de desaprobación de los clientes que me veían allí. Don Vicente se convirtió en más que un jefe, un amigo, un guía. Me enseñó las propiedades curativas de las plantas, el arte de preparar remedios caseros,
la importancia de escuchar y aconsejar a quienes buscaban alivio. Mi abuelo era curandero. Me confió una vez. Conocía todas las hierbas de estas tierras y sus poderes curativos. Me transmitió todo su saber antes de morir. Yo absorbía cada palabra, cada enseñanza. En los momentos tranquilos de la botica, compartía los secretos de las hierbas, las combinaciones, las dosis. Pronto empecé a ayudarle en la preparación de algunos remedios más sencillos. Vicente no tenía familia cercana. Su único hermano había fallecido años atrás sin dejar descendientes y había perdido el contacto con sus primos lejanos. A veces, la vida nos priva de lo que más apreciamos, me dijo un día, pero luego nos ofrece la oportunidad de encontrar un nuevo propósito. Poco a poco, mi vida comenzó a cambiar. El trabajo en la botica no solo me proporcionaba un sustento, sino también un sentido de valor. La gente comenzó a respetarme por mis conocimientos, en lugar de juzgarme por mi pasado. En 1978, don Vicente enfermó gravemente. Durante su enfermedad, me confesó su preocupación por el futuro de la botica. «No tengo a nadie a quien dejársela», me dijo. «Y no quiero que se pierda todo el conocimiento que heredé de mi abuelo. Has sido como una hija para mí durante todos estos años, Ana. Estoy seguro de que tienes el corazón y las manos adecuadas para este trabajo». Cuando falleció unos meses después, descubrí que me había dejado la botica en su testamento. Dejo mi botica, con todo su contenido y propiedad, a Ana Beatriz, que ha sido mi fiel ayudante y la hija que nunca tuve. Espero que continúe el trabajo de cuidar de esta comunidad con el mismo amor y dedicación que yo he intentado ofrecer. Fue un momento agridulce. El dolor por la pérdida de mi mentor se mezclaba con la gratitud por la oportunidad inesperada. Por primera vez desde la separación, tenía un medio de vida, un techo, una oportunidad de reconstruir mi vida. La botica se convirtió en mi refugio y mi redención. Muchos dudaban de que pudiera mantenerla en funcionamiento. Algunos hombres se presentaron, ofreciéndose a comprar el establecimiento antes de que quebrara en manos de una mujer. Rechacé todas las ofertas. Poco a poco, empecé a hacer pequeños cambios. Amplié la sección de hierbas medicinales, incorporando recetas que había aprendido de mi abuela. Preparaba pomadas cicatrizantes, jarabes para la tos, tés digestivos. Pronto, mis preparados se hicieron famosos en la región. En 1979, recibí una noticia sorprendente. Ricardo había abandonado a Elena por otra mujer, dejándola sola con Junior, que ahora tenía 5 años. Sin tener a dónde ir, mi hermana regresó a la casa de nuestros padres. La ciudad que antes me juzgaba, ahora tenía un nuevo blanco para sus lenguas afiladas. Contrariando todas las expectativas, fui yo quien le tendió la mano a Elena. No por perdón, ya que la herida era demasiado profunda, sino por una mezcla de compasión, y lo confieso, una cierta satisfacción al verla necesitarme. Le ofrecí un trabajo en la botica, limpiando el local a primera hora de la mañana. No fue por bondad, lo admito hoy. Ver a mi hermana trabajando para mí, dependiendo de mí para sobrevivir después de que Ricardo la abandonara, había una satisfacción amarga en ello. No estoy orgulloso. A pesar de todo, eso era lo que me impulsaba a seguir adelante en aquella época. La vida no se detenía, y yo persistía en la lucha por mis hijos. Ricardo, que entonces tenía 10 años, empezó a hacerme visitas espontáneas después del colegio. Fernando, por su parte, estaba cada vez más distante, absorto en su nueva familia. Y los niños pasaban la mayor parte del tiempo al cuidado de su abuela paterna, una anciana con salud delicada. Beatriz, más reservada, dudó un poco más en acercarse, pero poco a poco, siguiendo el ejemplo de su hermano, también comenzó a aparecer en la tienda de telas después de clase. En 1970,
Un acontecimiento transformador cambiaría el rumbo de nuestras vidas una vez más. Ricardo, tras una discusión con su padre, que había llegado a casa borracho, tomó a Beatriz de la mano y ambos se fueron a la tienda, negándose a volver. «No quiero vivir más con papá», declaró con firmeza. «Nunca está en casa, y cuando está, solo busca pelea». Con mi situación financiera ahora estabilizada y provista de pruebas de la negligencia de Fernando, logré presentar una solicitud de revisión de la custodia en 1971. Gracias al valiente testimonio de Ricardo ante el juez, obtuve la custodia compartida de mis hijos, algo inusual para una mujer separada judicialmente en aquella época. Y finalmente, en 1973, cuando Fernando decidió mudarse a la capital tras el fracaso de su segunda relación, propuso un acuerdo. Renunciaba a la custodia compartida a mi favor y solo pedía tener a los niños durante las vacaciones escolares, lo que rara vez cumplía. A los 38 años, había recuperado a mis hijos y construido una nueva vida, contrariamente a todas las expectativas. La tienda de telas prosperaba modestamente. Era dueña de mi propio apartamento encima del establecimiento, y mis hijos estaban conmigo. Fue en 1975 cuando Gustavo entró en mi vida, un profesor de historia viudo que frecuentaba mi tienda en busca de botones para sus camisas. A diferencia de muchos en la ciudad, él no me juzgaba por mi pasado. Empezamos a vernos, a conversar, a compartir historias. A los 40 años, ya no esperaba encontrar un compañero, pero la vida tenía otros planes. Como todavía estaba legalmente casada, solo separada judicialmente, no divorciada, no podíamos casarnos oficialmente. Pero en 1976 decidimos vivir juntos en unión libre. La ciudad seguía comentando, por supuesto, una separada y un viudo. Pero el tiempo había suavizado las lenguas más afiladas. Cuando finalmente se aprobó la ley del divorcio en diciembre de 1977, pude convertir mi separación judicial en divorcio. Y en 1978, Gustavo y yo oficializamos nuestra unión. Por primera vez en muchos años, me sentía verdaderamente feliz. Completa. Pasaron los años. Ricardo siguió mis pasos y estudió administración. Beatriz se hizo profesora, como Gustavo. Antonio, ya adulto, me buscó para conocer su historia. Para mi sorpresa, desarrollamos una relación respetuosa. Entendió que nunca le culpé por lo que pasó. Hoy, a mis 90 años, sentada en el porche de mi casa junto a la tienda de telas, ahora administrada por mi hijo Ricardo, miro atrás y veo lo lejos que he llegado. Fernando falleció hace 5 años, solo, abandonado por el hijo de su tercera relación. Marilia vive en una pequeña casa que le ayudé a comprar cuando se jubiló. La vida no es un cuento de hadas, queridos míos, pero nos enseña que la verdadera fuerza no está en evitar las caídas, sino en cómo nos levantamos después de ellas. Mi historia es de dolor, de traición, pero también de superación y redención. Después de que Fernando y Marilia se mudaron llevándose a Antonio, enfrenté lo que en aquella época llamábamos muerte social. Una mujer separada era vista como alguien. El recuerdo de ese periodo oscuro todavía me persigue. Recuerdo entrar en la tienda y que el murmullo cesara instantáneamente. Las madres alejaban a sus hijas como si mi situación fuera una enfermedad contagiosa. Los hombres me miraban con un brillo extraño, como si el divorcio fuera un certificado de disponibilidad. Algo increíblemente humillante. La casa donde vivíamos pertenecía a la familia de Ricardo, así que solo tuve 15 días para recoger mis cosas y las de mis hijos. En aquella época no había leyes que me ampararan. Mis padres me habrían acogido, pero la casa era pequeña y mi madre necesitaba cuidados constantes debido a su frágil salud. Acabé aceptando la oferta de mi tía Antonieta, una pequeña habitación en la parte trasera de su casa. Era un cubículo, con una cama individual, un armario que apenas cerraba y un escritorio. El baño era compartido con los empleados. De señora de mi casa,
Pasé a ser casi una sirvienta, ayudando a mi tía con las tareas domésticas a cambio de un techo. Yo, que siempre me había enorgullecido tanto de mi hogar impecable, ahora dependía de la caridad de mis parientes. Pero lo peor estaba por venir. 2 semanas después de mudarme a la habitación, recibí una notificación judicial. Ricardo solicitaba la custodia de Gabriel e Isabela, alegando la incapacidad financiera y moral de la madre para criar adecuadamente a los niños. ¡Moral! Como si yo fuera la adúltera, como si hubiera traicionado no solo a un marido, sino a toda la familia. Fui al juzgado con mi mejor ropa, la poca que aún me quedaba, ya que había adelgazado tanto con el sufrimiento que mis vestidos me quedaban holgados. El juez, el doctor Fernando, era amigo de toda la vida de la familia de Ricardo. Jugaban al golf juntos los sábados. Ya preveía el resultado incluso antes de que comenzara la audiencia. Señora Elena, el señor. Ricardo tiene una situación financiera estable, una casa cómoda en el centro de la ciudad, y los niños tendrán acceso a escuelas de excelencia bajo su custodia. Sentenció el juez, como si me estuviera haciendo un favor. Usted tendrá derecho a visitas quincenales, siempre supervisadas por un miembro de su familia. ¡Supervisadas! Como si yo representara algún peligro para mis propios hijos. Quería gritar, protestar, pero a las mujeres de mi generación nos enseñaron a inclinar la cabeza ante las autoridades, especialmente las masculinas. Así que me tragué las lágrimas, agradecí la oportunidad de ver a mis hijos y salí del juzgado sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las primeras visitas fueron un tormento. Nos reuníamos en casa de los padres de Ricardo, con su madre siempre presente, observando cada uno de mis movimientos. Los niños estaban confundidos. Gabriel, de 7 años, preguntaba sin cesar cuándo podría volver a casa. Isabela, con solo 5 años, ya empezaba a llamarme tía Elena, influenciada por la nueva mujer en la vida de Ricardo, que exigía que la llamaran mamá. ¿Por qué ya no vives con nosotros, mamá?, preguntaba Gabriel. ¿Cómo explicar el adulterio y la traición a un niño? ¿Cómo decirles que su padre había engañado a su madre con su propia prima? Solo respondía que, a veces, los adultos necesitan vivir separados, pero que mi amor por ellos nunca cambiaría. Durante meses, deambulé por la ciudad en busca de trabajo. Lo intenté en una escuela privada. No contratamos mujeres divorciadas para enseñar a nuestros niños. Lo intenté en una panadería. Nuestras clientas no se sentirían cómodas. Incluso lo intenté en la fábrica textil a las afueras de la ciudad. Es un trabajo demasiado duro para una señora. En todas partes, la misma excusa mal disimulada. Nadie quería a una mujer divorciada cerca. Fue entonces cuando el señor Juan, el boticario, apareció en mi vida como un rayo de esperanza. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Había ido. La cola en la farmacia parecía interminable, pero Clara necesitaba urgentemente algo para aliviar sus constantes migrañas. El insomnio la atormentaba desde hacía semanas. Mientras contaba las pocas monedas que tenía para pagar el analgésico, la mirada atenta del farmacéutico, el señor Antunes, se posó sobre ella. Era un hombre de unos 70 años que la observaba por encima de sus gafas. «Clara, pareces agotada», le comentó con voz amable. «Necesito a alguien que me ayude aquí en la farmacia. Alguien de confianza, con ganas de aprender. ¿Te interesaría?» El corazón de Clara se aceleró. Un trabajo, una oportunidad para empezar de nuevo. Aceptó sin dudarlo, sin siquiera preguntar el sueldo. Cualquier cantidad sería mejor que depender de la caridad ajena. Al día siguiente, comenzó como dependienta. Algunos clientes la miraron con recelo. Una señora incluso murmuró para que ella la oyera. «Ahora ni siquiera podemos comprar medicinas en paz, con gente como esta trabajando aquí». Sin embargo, el señor Antunes la defendió con firmeza.
Clara es mi empleada y tiene toda mi confianza. Quien no se sienta cómodo puede buscar otra farmacia. La adaptación no fue fácil. Clara nunca había trabajado antes. Se equivocaba con los nombres de los medicamentos y le costaba hacer cálculos rápidos. Pero el señor Antunes le mostraba una paciencia infinita. Poco a poco, fue aprendiendo y descubriendo un mundo nuevo. «Mi padre era curandero», contó seu Antunes una tarde, mientras le enseñaba a preparar un té medicinal. Conocía todas las plantas de estos bosques. Antes de que llegaran los médicos, la gente acudía a él. Él me enseñó todo y ahora quiero transmitir estos conocimientos. Clara escuchaba cada palabra con fascinación. Sentía una conexión especial con aquel hombre. Él había perdido a su esposa al dar a luz a su único hijo, que tampoco sobrevivió. Clara había perdido a su familia por culpa de una traición. Eran dos almas heridas que encontraban consuelo en el trabajo, en el conocimiento y en el cuidado del prójimo. En su tiempo libre, el señor Antunes le prestaba a Clara sus antiguos libros sobre hierbas medicinales. Ella los estudiaba a la luz de las velas en su pequeña habitación, anotando todo en cuadernos y complementando con recetas que le había enseñado su abuela. Era como si un nuevo universo se abriera ante ella, un mundo en el que tenía valor y en el que su conocimiento era más importante que su situación familiar. Mientras tanto, las visitas quincenales a sus hijos se volvían cada vez más dolorosas. Marcelo se había casado con Rebeca y vivían en otra ciudad. Los niños pasaban la mayor parte del tiempo al cuidado de ella, ya que Marcelo siempre estaba ocupado con el trabajo y Rebeca no tenía paciencia con los hijastros. Un domingo, al llegar de visita, Clara encontró a Lucas con un hematoma en el brazo. Al preguntarle qué había pasado, él desvió la mirada y murmuró: «Me caí de la bicicleta». Pero Clara conocía a su hijo. Estaba mintiendo. Más tarde, a solas, Clara insistió, con lágrimas en los ojos. Lucas confesó: «Papá se enfadó porque derramé zumo en la toalla nueva. Me tiró con fuerza y me empujó». A Clara le hirvió la sangre. Fue a pedirle explicaciones a Marcelo, que lo negó todo. «Este niño es tan mentiroso como su madre», dijo delante de los niños. Era la primera vez que discutían delante de ellos. Lucas se aferró a las piernas de Clara, llorando. Marina se escondió detrás del sofá. «Esto no va a quedar así», prometió Clara, más para sí misma que para Marcelo. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Qué juez iba a dar crédito a una mujer divorciada contra un respetado empresario de la ciudad? La respuesta llegó a través de seu Antunes. Al verla llorando en la farmacia al día siguiente, le preguntó qué había pasado. Clara se lo contó todo. «Hija mía», le dijo. Siempre la llamaba así, aunque solo eran amigos. «Tienes que ser estratégica. Si quieres recuperar a tus hijos, primero tienes que construir una vida estable, demostrar que estás en condiciones de criarlos adecuadamente». Sus palabras me dieron un nuevo sentido, un nuevo enfoque. Empecé a ahorrar hasta el último centavo, a hacer horas extras en la ferretería, y en mis ratos libres, lejos de mis nietos, creaba muñecas de trapo artesanales y las vendía discretamente para aumentar el presupuesto. En 1978, 4 años después del divorcio, el señor Octavio enfermó gravemente. Insuficiencia cardíaca, diagnosticaron los médicos. A sus 78 años, su cuerpo no respondía bien a los tratamientos. Durante su hospitalización, asumí por completo la gestión de la ferretería. Ya conocía cada tornillo, cada herramienta, cada cliente. Una tarde me pidió que me sentara a su lado. Su voz era débil, pero sus ojos brillaban con determinación. «Elena», me dijo apretándome la mano, «no tengo familia a quien dejar mi legado. Mi único hijo falleció sin dejar herederos. Tú has sido como una nieta para mí durante todos estos años. Quiero que la tienda sea tuya cuando yo falte». Protesté, por supuesto. Era demasiada generosidad.
Pero él insistió y a la semana siguiente llamó a un abogado al hospital. Hizo su testamento, dejándome la tienda, con todo su inventario y la propiedad. Ella tiene el corazón y las manos adecuadas para este trabajo, le dijo al abogado. El señor Ottavio falleció 2 semanas después, en silencio, mientras dormía. Lloré como si hubiera perdido a un abuelo. En cierto sentido, eso era en lo que se había convertido. Una figura paterna, un mentor, un refugio seguro. Cuando se leyó el testamento, hubo murmullos en la ciudad. Una mujer divorciada heredando un negocio sola. Varios hombres aparecieron en los días siguientes, ofreciendo comprar la tienda antes de que quebrara en manos de una mujer. Rechacé todas las ofertas. La tienda era mi nuevo comienzo, mi oportunidad de demostrar mi valía y de traer a mis nietos de vuelta a mi lado. Me mudé al pequeño apartamento encima de la tienda. Por primera vez desde el divorcio, tenía un lugar al que podía llamar mío. Un hogar pequeño, pero un hogar. Convertí la habitación extra en un espacio para los niños. Compré juegos, peluches y libros. Todavía no vivían conmigo, pero me preparaba con esperanza. La tienda prosperaba modestamente bajo mi cuidado. Amplié la sección de jardinería, ofreciendo plántulas de plantas autóctonas, abono orgánico y macetas hechas a mano. Pronto, mis productos se hicieron famosos, no solo en la ciudad, sino también en los alrededores. En 1979, recibí una noticia que volvió a cambiar el curso de los acontecimientos. Roberto había dejado a Soraya por una mujer más joven, dejándola sola con Pedriño, que ahora tenía 6 años, el niño al que había cuidado y amado como si fuera mi propio nieto. Soraya, sin tener a dónde ir, regresó a la casa de nuestros padres. La ciudad que antes me había juzgado tan duramente, ahora tenía un nuevo blanco para sus lenguas afiladas. «Mujer traicionada», decían de mi hermana. Las mismas personas que me condenaron por no retener a mi marido ahora condenaban a Soraya por no gustar lo suficiente y ser abandonada. La hipocresía social nunca tuvo límites. Contra todo pronóstico, incluso contra el mío propio, fui yo quien le tendió la mano a Soraya. No por perdón. La herida era demasiado profunda. Sino por una mezcla de compasión cristiana y, lo confieso, cierta satisfacción al verla necesitarme. «Necesito a ti alguien que organice el almacén antes de la apertura», le dije cuando nos encontramos en el cumpleaños de mi madre. «Te pagaría 2 horas al día, de 5 a 7 de la mañana». Aceptó inmediatamente, con la cabeza gacha. Ver a mi hermana trabajando para mí, limpiando la tienda todas las mañanas, era algo que no esperaba. Sentía una satisfacción amarga al saber que dependían de mí para sobrevivir. No me enorgullece ese sentimiento, pero era real. Era como si, de alguna manera, se estuviera haciendo justicia. Gisela trabajaba en silencio. Siempre llegaba a tiempo y nunca faltaba. Ricardo se quedaba con mi padre durante ese tiempo. Poco a poco, empecé a fijarme en el niño, en sus ojos curiosos, en su aguda inteligencia. Él no tenía la culpa de los errores de sus padres. Empecé a separar libros infantiles, pequeños juguetes, cosas que mis nietos habían dejado atrás y que podrían interesarle. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a suceder. Rafael, ahora con 9 años, empezó a aparecer en la tienda de telas después del colegio, sin avisar a la señora Elena ni a su abuelo. «El abuelo se echa la siesta después de comer», explicó la primera vez. «Nadie se da cuenta de que salgo. Quería verte, abuela». Mi corazón se llenó de alegría. Mantuve en secreto esas visitas por miedo a que Ricardo las prohibiera si se enteraba. Rafael venía 3 o 4 veces por semana. Se sentaba en el mostrador de la tienda y me observaba trabajar. Hacía preguntas sobre las telas, los colores, los avivados. Tenía una curiosidad natural por el arte que me recordaba a su padre, Paulo,
Daniela, más tímida, tardó más en aparecer, pero un día Rafael la trajo de la mano. «Ella también te extrañaba», dijo simplemente. Poco a poco, los niños se fueron acostumbrando a pasar las tardes conmigo en la tienda. Les enseñaba lo que sabía, les preparaba meriendas especiales, les ayudaba con los deberes escolares. Eran horas preciosas que compensaban en parte los años perdidos. Ricardo, cada vez más ocupado con su nueva relación, apenas notaba la ausencia de los niños por las tardes. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, vino furioso a la tienda. «Estás envenenando a mis hijos contra mí», acusó, golpeando el mostrador. «Tus hijos vienen aquí por voluntad propia», respondí con calma. «No los impido, como tampoco los aliento a desobedecer. Son sus tardes libres después del colegio. Voy a impedírselo. Los encerraré en casa si es necesario», amenazó él. Fue Rafael quien lo cambió todo. Al oír la discusión, salió de la trastienda y se enfrentó a su padre, algo inimaginable para un niño de 10 años en aquella época. «No voy a dejar de ver a mi abuela», declaró con un valor que me sorprendió. «Si nos encierras, nos escaparemos». Ricardo salió dando un portazo, pero las palabras de Rafael quedaron grabadas. Se había plantado una semilla. Los niños querían estar conmigo. Ahora tenía un hogar adecuado para ellos, un negocio estable, una reputación creciente como comerciante y costurera talentosa. Quizás era hora de volver a luchar por la custodia. En 1970, un incidente precipitó los acontecimientos. Rafael, tras una discusión con su padre, que había llegado borracho a casa, huyó con Daniela y apareció en la tienda a última hora de la noche. «No quiero vivir más con él», declaró Rafael con lágrimas en los ojos, pero con determinación en la voz. Gritó a la abuela, empujó a Daniela. Huele diferente cuando vuelve del bar. Se enfada por cualquier cosa. Abrí a mis nietos, les preparé un baño caliente e improvisé camas en la habitación que había preparado para ellos. Al día siguiente busqué un abogado en la ciudad vecina. No podía confiar en los de nuestra ciudad, todos amigos de Ricardo. Le conté la situación, las visitas no autorizadas que me hacían los niños, el incidente de la noche anterior. «Usted tiene una situación estable ahora», observó el abogado, el doctor Campos. «Un negocio propio, una vivienda adecuada. Los niños claramente prefieren estar con usted. Podemos solicitar una revisión de la custodia basándonos en el cambio de circunstancias». Fue una batalla larga. Ricardo lo negó todo. Alegó que yo había secuestrado a los niños, que los manipulaba en su contra. Pero esta vez tenía algo a mi favor. El juez, a diferencia del anterior, dio prioridad a escuchar a los propios niños. Mariana, con una elocuencia sorprendente para su edad, expuso cómo su padre estaba a menudo ausente, cómo su abuela enferma ya no podía prestarles la atención necesaria y cómo la actual compañera de su padre las trataba con dureza. «Cuando estoy con mi padre en el taller», le dijo al juez, «aprendemos cosas juntos. Me siento importante. Él siempre tiene tiempo para enseñarnos». Tiago, aunque más reservado, corroboró el relato de su hermana. Aquellas voces infantiles y genuinas lograron lo que mis alegaciones no habían conseguido. En mayo de 2005, el juez me concedió la custodia compartida, algo inusual para un hombre divorciado en aquella época. Los niños vivirían conmigo durante la semana y pasarían los fines de semana alternos con su madre. Fue una victoria relativa, pero significativa. Elena, furiosa por la decisión, intentó recurrir, pero su segundo matrimonio atravesaba turbulencias, sus finanzas eran inestables y acabó renunciando a la disputa judicial. Tener a mis hijos de vuelta fue como renacer. Mariana y Tiago se adaptaron rápidamente a la vida en la pequeña casa situada encima del taller. Creamos una rutina. Desayunábamos juntos, íbamos al colegio, pasábamos las tardes en el taller, donde hacían los deberes en una pequeña mesa al fondo,
cenábamos en familia y leía cuentos antes de dormir. Era una vida sencilla, pero era nuestro mundo restaurado. En 2007, Elena anunció que se mudaría a otra ciudad tras el fracaso de su segundo matrimonio. Propuso un acuerdo. Renunciaría a la custodia compartida a mi favor, siempre y cuando pudiera llevarse a los niños a pasar las vacaciones escolares con ella. Acepté, entendiendo que estaba más interesada en reconstruir su vida, sin las responsabilidades de la paternidad diaria. Así, finalmente a los 40 años, conseguí lo que parecía imposible años atrás: la custodia total de Mariana y Tiago. Mi familia estaba unida de nuevo bajo nuestro propio techo. El taller prosperaba. Me había ganado el respeto de la comunidad y los fantasmas del pasado comenzaban a desaparecer. Cuando recuerdo aquellos años de lucha, todavía me emociono. Cada obstáculo parecía insuperable, cada derrota definitiva. Pero la perseverancia y el amor por mis hijos me dieron fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Nada fue fácil, queridos míos. Nada fue regalado. Cada paso se conquistó con lágrimas, trabajo duro y la feroz determinación de un padre que se negaba a renunciar a sus hijos. 2007 fue un año de nuevos comienzos. Mariana, de 12 años, y Tiago, de 10, vivían por fin conmigo a tiempo completo. Nuestra rutina era sencilla, pero armoniosa. Las mañanas comenzaban temprano. A las 6 ya estábamos todos levantados. Preparaba un desayuno reforzado para los niños, siempre con pan de queso que compraba en la panadería los domingos. Luego se iban al colegio, mientras yo abría el taller. Por la tarde, cuando volvían, me ayudaban entre tarea y tarea. Mariana ya mostraba un interés genuino por la mecánica. Observaba atentamente mientras yo arreglaba los coches y hacía preguntas perspicaces sobre los motores. Tiago, aunque menos interesado en los coches, tenía un talento especial para organizar las herramientas y atender a los clientes. Su simpatía natural conquistaba incluso a los más irritables. Mi padre falleció ese mismo año, tras años de lucha contra el cáncer de pulmón. Fue una pérdida dolorosa, pero también un alivio verlo finalmente en paz, libre del dolor. En su lecho de muerte, me apretó la mano y me susurró: «Estoy orgulloso de ti, hijo». Mostró una fuerza que yo nunca supe que tenía. Esas palabras fueron un consuelo para mí. Mi padre, de una generación que veía el matrimonio como un compromiso inviolable, independientemente de las circunstancias, lo había entendido. Su ausencia resonaba como un respeto silencioso por mi viaje. Con su partida, parecía que se completaba un ciclo. Había resistido lo peor: la deslealtad, la separación legal, el dolor de perder la custodia de mis hijos, el peso del juicio social. Reconstruía mi vida, paso a paso. La floricultura, mi pequeño negocio, prosperaba modestamente. Nunca sería rica, pero me proporcionaba lo suficiente para una vida digna. Mis arreglos personalizados ganaban reconocimiento en la región. La gente venía de ciudades vecinas en busca de las exóticas orquídeas de Dona Beatriz, famosas por revitalizar hogares en crisis, o de las rosas del desierto, que se decía que traían suerte en el amor. Los conocimientos transmitidos por don Anselmo, mi mentor, sumados a las técnicas ancestrales de mi abuela y a mis propios experimentos, daban como resultado verdaderas obras de arte florales. Me sentía realizada profesionalmente y completa como madre, pero persistía un vacío que ni el trabajo ni el amor de mis hijos lograban llenar. A veces, después de que los niños se dormían, me sentaba en el porche de la casa y observaba a las parejas que paseaban de la mano por la plaza. La soledad me oprimía el pecho. A los 40 años, imaginaba que esa parte de mi vida había llegado a su fin. Al fin y al cabo, era una mujer divorciada en una sociedad en la que eso todavía era un estigma. En 1965, Ricardo apareció en mi vida. Una mañana de agosto,
Entró en la floristería buscando algo para regalar a su madre por su cumpleaños. Le encantan las flores exóticas, dijo con una tímida sonrisa. Ricardo era abogado, viudo, y había perdido a su esposa durante el parto de su única hija, Sofía, que entonces tenía 8 años. Lo conocía de vista. Nuestra ciudad era demasiado pequeña para que alguien fuera un completo desconocido, pero nunca habíamos hablado realmente. Preparé un arreglo especial, combinando orquídeas raras, lirios blancos y un toque de lavanda, que aprendí a usar para calmar a mi madre en momentos de ansiedad. «Entrégaselo con cariño», le indiqué. «Y vuelve dentro de unos días para contarme qué le ha parecido». No volvió al cabo de unos días, sino al día siguiente. «Le ha encantado», declaró con los ojos brillantes. «Ha dicho que es el regalo más bonito que ha recibido nunca». Curiosa, le pregunté por los detalles de cada flor, su significado y cómo se complementaban. Ricardo escuchó con atención. Al final preguntó: «¿Puedo encargar otro para el cumpleaños de mi hija? Y quizá usted podría enseñarme a hacer uno para que yo también se lo pueda regalar, ya que su cumpleaños es dentro de poco». Quedamos para una clase el sábado siguiente, el único día que cerraba la floristería. Llegó puntualmente a las 2 de la tarde, trayendo una cesta de panes de queso hechos por su suegra. Felipe e Isabela, curiosos por la visita, se unieron a nosotros en el salón. La tarde transcurrió en un ambiente agradable y distendido, algo que no sentía desde hacía años. Ricardo tenía una voz suave y una sonrisa contagiosa. Los niños lo adoraron de inmediato, sobre todo cuando empezó a contarles historias sobre los casos que había vivido en los tribunales. Su hija, Sofía, que entonces tenía 13 años, era compañera de clase de Felipe. «Deberían venir a cenar con nosotros algún día», le invité impulsivamente cuando se marchaba. «Traiga a Sofía, a los niños les encantará tener compañía». Ricardo aceptó y aquella cena fue la primera de muchas. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, formamos una especie de familia. Los domingos solíamos almorzar juntos, unas veces en mi casa y otras en la suya. En diciembre, durante las vacaciones escolares, organizamos una excursión a una cascada en las afueras de la ciudad. Los niños nadaron y nosotros charlamos a la sombra de una manguera. No sé decir exactamente cuándo cambiaron nuestros sentimientos, cuándo la amistad se convirtió en algo más profundo. Quizás fue ese día. Fue mientras organizábamos el almacén de la librería, cuando nuestras manos se encontraron, generando una chispa que recorrió todo mi cuerpo. O tal vez fue la noche en que Sofía tuvo una crisis alérgica y Ricardo apareció a las 2 de la madrugada con el antialérgico que había ido a buscar a la ciudad vecina. En marzo me invitó a dar un paseo. Caminamos por la costa, comimos churros, hablamos de literatura, música y sueños juveniles. Al dejarme en casa, hubo un instante de vacilación al despedirnos. Sus ojos preguntaban lo que sus labios no se atrevían a decir. Tomé la iniciativa y le acaricié la cara. Él me cogió la mano y la besó con delicadeza. «No había planeado nada de esto», confesó. «No imaginaba volver a sentir esto después de Luisa». «Yo tampoco, después de todo», respondí. Nuestro primer beso tuvo lugar allí mismo, frente a la librería, bajo el cielo estrellado de marzo. Un beso inseguro, casi infantil, lleno de promesas y dudas. Salir con alguien a los 38 años, en 2023, como mujer divorciada, no era fácil, sobre todo en una ciudad costera donde todo el mundo comentaba todo. Algunas miradas de reprobación nos acompañaban cuando paseábamos juntos. Algunas personas dejaron de asistir a sus clases de pintura o a mi librería. El pastor local dio un sermón sobre las uniones impuras que todos entendieron que iba dirigido a nosotros. «No me importa lo que piensen», decía Ricardo, siempre convencido de su cariño. «He encontrado en ti una compañera,
una mujer fuerte a la que admiro profundamente. Lo demás no importa. Los niños recibieron la noticia con reacciones diferentes. Sofía, siempre protectora, se mostró inicialmente indecisa. ¿Te hace feliz, mamá?, preguntó con seriedad. Miguel, más romántico, le encantó la idea. Mateus, el hijo de Ricardo, fue el más reservado, tal vez temiendo que yo sustituyera a la madre que nunca conoció. Con paciencia y respeto, construimos nuestros lazos. Ricardo nunca intentó sustituir la figura de Paulo. Comprendía que, a pesar de todo, Paulo era y siempre sería el padre de mis hijos. Del mismo modo, yo nunca intenté ocupar el lugar de Luisa en la vida de Mateus. Encontramos nuestro propio camino, nuestra propia dinámica familiar. En 2024, después de casi un año de noviazgo, Ricardo me hizo una propuesta que volvería a cambiar el rumbo de mi vida. Laura, me dijo, tomándome de las manos durante una cena a la luz de las velas que él mismo había preparado. Quiero construir una vida a tu lado. No podemos casarnos legalmente, lo sé, pero podemos vivir como si estuviéramos casados, criar a nuestros hijos juntos, envejecer juntos. ¿Qué me dices? Acepté sin dudarlo. Decidimos que Ricardo y Mateus se mudarían al apartamento encima de la librería. Era lo suficientemente espacioso para los 5, aunque un poco estrecho. Los chicos compartirían una habitación. Sofía se quedaría con el más pequeño, y Ricardo y yo compartiríamos la habitación principal. La mudanza tuvo lugar en julio de 2024. No hubo fiesta ni ceremonia. No podía haberla legalmente. Solo una cena especial con los 3 adolescentes, la madre de Ricardo. Su padre había fallecido años antes, y algunos amigos cercanos que no nos juzgaban por nuestra decisión. Comenzamos nuestra vida juntos, sin documentos, sin bendiciones oficiales, solo con la certeza de nuestros sentimientos y el compromiso de construir algo significativo. En la práctica, éramos una familia como cualquier otra. Ricardo siguió dando clases, yo administrando la librería. Los 3 adolescentes iban al mismo colegio, volvían juntos a casa, compartían las tareas domésticas, las peleas ocasionales, los secretos y las risas. La ciudad, siempre dispuesta a juzgar, sorprendentemente comenzó a aceptarnos poco a poco. Tal vez porque se dio cuenta de que nuestra relación no era un simple capricho pasajero, o porque Ricardo era tan respetado como profesor como yo comenzaba a ser como librera. La humanidad tiene una increíble capacidad para adaptarse a lo que inicialmente rechaza, siempre que haya dignidad y persistencia. En diciembre de 1977, una noticia conmocionó a Portugal y resonó profundamente en la vida de Sofía. Finalmente, tras años de lucha, la Asamblea de la República aprobó la ley del divorcio. La propuesta, defendida con ahínco por el diputado Vital Moreira, fue sancionada permitiendo a las parejas divorciarse legalmente y contraer nuevo matrimonio. Sofía recuerda a tía Antonio corriendo hacia la cafetería con el periódico abierto, el rostro iluminado por la alegría. ¿Has visto esto? Ahora podemos casarnos de verdad. La ley fue un hito para el país, especialmente para las mujeres en su situación. Durante décadas vivieron en un limbo, ni casadas ni completamente libres. La separación judicial permitía la disolución de la sociedad conyugal, pero mantenía el vínculo matrimonial, lo que les impedía reconstruir oficialmente sus vidas. La nueva legislación permitía convertir la separación en divorcio al cabo de un año. En su caso, habían pasado 15 años desde su separación de Ricardo. Podía solicitar la conversión inmediatamente. En enero de 1978, Sofía buscó un abogado para iniciar el proceso. Ricardo, que vivía en Lisboa y estaba involucrado en una nueva relación, no puso obstáculos. Él también tenía interés en la disolución definitiva del vínculo matrimonial. El proceso duró unos meses, pero en mayo de 1978, Sofía recibió finalmente los papeles del divorcio.
Era oficialmente una mujer divorciada y libre para volver a casarse. Ese documento representaba mucho más que el fin legal de un matrimonio que, en la práctica, ya había terminado hacía más de una década. Representaba su completa liberación, la posibilidad de empezar de nuevo sin ataduras, sin el estigma permanente que conllevaba la separación. Antonio y Sofía comenzaron inmediatamente a planear la boda. Optaron por una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de un almuerzo íntimo en casa. No querían nada grandioso. Ya no eran jóvenes, y lo que celebraban no era un comienzo, sino la oficialización de algo que ya existía y florecía. La fecha se fijó para el 20 de julio de 1978. Una semana antes, Sofía recibió una carta inesperada. Era de Beatriz, su prima, con la que mantenía una relación distante desde que Beatriz se mudó a Oporto. Beatriz le pedía hablar en privado. Se encontraron a la mañana siguiente en una cafetería cerca de la casa de Sofía. Beatriz parecía nerviosa, evitaba mirarla. Finalmente, tras unos minutos de conversación superficial, llegó al grano. «Sé que te vas a casar», le dijo. «Y sé que no me lo merezco, pero me gustaría estar presente. Quiero verte feliz, Sofía. Después de todo, es lo mínimo que puedo desear». Era la primera vez que Beatriz mencionaba directamente el pasado desde que se había alejado. Durante todos esos años, nunca había sacado el tema. Nunca había pedido perdón explícitamente, y Sofía nunca lo había exigido. Miró a su prima, cuyo cabello ya comenzaba a mostrar canas, cuyas manos temblaban ligeramente y cuyos ojos reflejaban una tristeza visible. No sintió el odio que esperaba sentir, ni siquiera la amarga satisfacción que solía acompañarla cuando pensaba en Beatriz. «Puedes venir», respondió simplemente. No era un perdón completo. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar por completo, pero era un paso hacia algún tipo de paz. La boda se celebró una soleada tarde de jueves. Solo asistieron amigos cercanos y familiares. El padre de Sofía, ya anciano pero lúcido, Beatriz discreta en un rincón. Los padres de Antonio, algunos compañeros profesores suyos, vecinos que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Los dos hijos de Sofía participaron activamente. Miguel, de 20 años, e Inés, de 17. Madriña, de 16 años, y Jonatas, de 15, organizaron una sorpresa musical, una canción que habían ensayado durante semanas. Cuando Elena y yo nos dimos el sí, no éramos solo dos personas uniéndose, sino dos familias que ya habían aprendido a ser una sola. El notario, el mismo que me había concedido la tutela de mis sobrinos años atrás, parecía genuinamente feliz por nosotros. «Es bueno ver finales felices en mi trabajo», comentó durante la ceremonia. «Especialmente cuando vienen después de jornadas tan difíciles». La pequeña recepción en nuestro apartamento se prolongó hasta bien entrada la noche. Comida abundante, música, risas. En un momento dado, vi a Ricardo parado en la calle, frente al edificio, observando las luces y el movimiento. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la ventana. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y se alejó. Nunca supe si fue una disculpa, una despedida o solo curiosidad. Ya no importaba. Aquella noche marcó el verdadero final de un ciclo doloroso y el comienzo oficial de una nueva etapa. Elena y yo no tendríamos una luna de miel tradicional. El taller de costura no podía permanecer cerrado mucho tiempo, y los adolescentes necesitaban supervisión. Pero nos tomamos unos días para visitar un pueblo medieval cercano, mientras mi hermana se quedaba con los jóvenes. De vuelta a la rutina, nuestra vida cambió poco en la práctica. Ya llevábamos casi 2 años viviendo como una familia. La diferencia era más bien social y legal. Ya no éramos esa pareja irregular, sino los Albuquerque. Yo había adoptado el apellido de Elena, como era costumbre en aquella época.
Las invitaciones a eventos sociales comenzaron a llegar con más frecuencia. Personas que antes nos evitaban ahora nos saludaban en la iglesia o en la plaza. Irónicamente, la legalización de nuestra unión nos hizo más respetables a los ojos de la sociedad, aunque éramos exactamente las mismas personas, con los mismos valores y sentimientos. Esa hipocresía social nunca dejó de intrigarme, pero aprendí a navegar por ella sin amargura. Los años siguientes trajeron sus propias alegrías y desafíos. Gustavo decidió estudiar Derecho en la capital. Un orgullo inmenso para mí ver a mi sobrino seguir mis pasos por elección propia. Madriña se interesó por la pedagogía, inspirada por Elena. Jonatas, tras algunas dudas, se decantó por la arquitectura. Verlos crecer, tomar sus decisiones, construir sus caminos, era la mayor recompensa que podía tener. Elena y yo envejecimos juntos, como habíamos prometido. No sin conflictos ocasionales. ¿Qué relación no los tiene? Pero siempre con respeto, comprensión y ese amor tranquilo que se construye día a día. En los pequeños detalles, en las conversaciones nocturnas, en el apoyo silencioso en los momentos difíciles. Hoy, cuando miro atrás a Kim y aquella época, no puedo evitar pensar en cómo la ley de unión estable cambió la vida de tantas personas como yo. No solo por permitir nuevas uniones, sino por restaurar nuestra dignidad, nuestro derecho a empezar de nuevo sin cargar para siempre con el peso de decisiones pasadas o errores que no fueron nuestros. La unión estable, que tantos temían que destruyera la familia brasileña, en realidad permitió la formación de nuevas familias basadas no en la obligación o las apariencias, sino en el afecto verdadero y en la elección consciente de estar juntos. La década de 1990 llegó trayendo vientos de cambio para Brasil y para mi vida personal. El país vivía un proceso de redemocratización tras años de régimen militar. Había una sensación de esperanza en el aire, de posibilidades renovadas, que de alguna manera se hacía eco de mi propia trayectoria. En 1995, Gustavo regresó de la capital tras terminar sus estudios de Derecho. A los 24 años, tenía el entusiasmo de la juventud combinado con la ambición de un profesional prometedor, decidido a marcar la diferencia en la comunidad. La experiencia en gestión que yo, una comerciante de toda la vida, nunca había adquirido formalmente, hizo que esa invitación a asociarnos en la tienda de telas fuera un motivo de inmenso orgullo. «Quiero innovar, mamá», me dijo con ese entusiasmo que tanto me recordaba al viejo señor Abel. «Pero sin desvirtuar lo que tú has construido. La atención al detalle, la variedad de estampados poco comunes, eso es el alma del negocio». Trabajar junto a mi hijo fue un viaje de aprendizaje mutuo. Ricardo traía consigo las últimas tendencias de la moda, mientras que yo contribuía con la experiencia práctica acumulada a lo largo de los años. Él valoraba mis conocimientos sobre telas finas y técnicas tradicionales de costura, y yo me abría a las novedades que él presentaba. Era una colaboración perfecta. Beatriz, por su parte, siguió su vocación por el derecho, inspirada por Raúl. Se graduó en 1982 y pronto consiguió unas prácticas en un prestigioso bufete de la ciudad, donde su padrastro ya trabajaba como asesor. Verla dar sus primeros pasos en la carrera, tan dedicada y apasionada por lo que hacía, me proporcionaba una felicidad indescriptible. Mi hija había heredado lo mejor de mí: la resiliencia, la capacidad de aprender de los errores y seguir adelante. Daniel, el hijo de Raúl, eligió la arquitectura y se mudó a otra ciudad en 1981. Lo extrañaba, porque en mi corazón era tan hijo mío como Ricardo y Beatriz, pero me alegraba verlo construir su propio futuro. Nos visitaba siempre que podía, trayendo consigo historias de la vida en la metrópoli que tanto nos fascinaban. Nuestra vida familiar había encontrado un ritmo sereno y placentero. Raúl y yo, casados desde hacía años, compartíamos la rutina con la complicidad y el cariño de las parejas que se conocen profundamente. Él,
Cerca de la jubilación como abogado, dedicaba más tiempo a la lectura y al cultivo de orquídeas en un pequeño jardín en la terraza de la tienda, un proyecto que habíamos iniciado juntos y que se había convertido en su gran pasión. Sergio rara vez aparecía en nuestras vidas. Beatriz me contó que aún mantenía algún contacto con él, que su tercer matrimonio también había terminado. Ahora vivía solo en otra ciudad, donde dirigía una pequeña confección, muy lejos del exitoso empresario que había sido un día. En cuanto a Lucía, nuestra relación se había convertido en una convivencia amistosa y respetuosa. Ya no trabajaba en la tienda. A los 45 años, había conseguido un trabajo como recepcionista en una clínica médica, un puesto que le daba más dignidad que el de limpiadora. Nos veíamos esporádicamente, sobre todo en eventos familiares, como el cumpleaños de mi madre. Fue en una de esas ocasiones, en la fiesta de los 80 años de mi madre, en septiembre de 1983, cuando el destino me preparó una sorpresa que cambiaría el curso de mi historia. La fiesta era sencilla, en la casa donde mi madre vivía desde que se jubiló. Familiares cercanos, algunos viejos amigos, una tarde de domingo con pasteles caseros y conversaciones agradables. Yo estaba en la cocina, preparando más té, cuando oí sonar el timbre. Lucía fue a abrir y lo que oí a continuación hizo que mi corazón se acelerara. «Mamá, qué alegría verte». Era la voz de Lucía, pero lo que me paralizó fue la palabra «mamá». Su único hijo era Augusto. Augusto estaba allí, el niño al que había cuidado en mis brazos, al que había amado como si fuera mi propio hijo, al que había perdido cuando salió a la luz la verdad. Respiré hondo, preparándome para el encuentro. Cuando volví al salón, vi a un joven alto, de 19 años, con los mismos ojos que Sergio, pero con la dulce sonrisa de Lucía. Hablaba animadamente con mi madre, que parecía encantada con el nieto al que rara vez veía. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un instante de vacilación y él se acercó, extendiendo la mano tímidamente. «Tía, yo espero que estés. No esperaba verte aquí. He venido a pasar el fin de semana con mi tía y ella me ha hablado de la fiesta. Pensé que sería una buena oportunidad para conocerte mejor». La frase «conocerme» resonó en la mente de Elena. Este joven no la conocía realmente, a pesar de que ella había sido una de las primeras personas en acunarlo después de nacer. No guardaba recuerdos de sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus fiebres infantiles. La vida los había separado cuando él aún era un bebé. «Ricardo», logró articular, apretándole la mano. «Me alegro de verte. Has crecido mucho». La conversación inicial fue un poco artificial, salpicada de silencios incómodos y frases interrumpidas. ¿Qué decirle a alguien que representaba uno de los pasajes más amargos de su historia, pero que no tenía ninguna culpa? ¿Cómo construir un vínculo tras un paréntesis de 22 años? Fue Ricardo quien rompió el hielo. Durante la celebración, se acercó de nuevo, esta vez con aire decidido. «¿Podemos hablar a solas?», preguntó. «Hay algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo». Caminaron hasta la terraza, donde el sol se preparaba para desaparecer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Ricardo respiró hondo antes de empezar. «Mi tía me lo contó todo cuando cumplí 16 años», dijo, mirando al horizonte. «Sobre ti y mamá, sobre cómo erais mejores amigas, sobre cómo me cuidaste durante mis primeros meses, pensando que era hijo de otro hombre». Elena sintió un nudo en la garganta. Aquellos recuerdos, aunque lejanos, aún tenían el poder de conmoverla profundamente. «También me contó lo que pasó después», continuó él. «Cómo la apoyaste cuando mi padre nos abandonó. Cómo le ofreciste trabajo en la tienda de telas cuando nadie más lo haría». «Lo sé», respondió Ricardo, sorprendiendo a Elena con su madurez. «Mamá también lo sabe. Pero podrías haberla ignorado.
haberla dejado que se las arreglara sola. No lo hice. Eso dice mucho de ti. Se quedaron en silencio durante unos instantes, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Quiero que sepas que no te culpo», dijo él finalmente, «ni a mamá ni a mi padre. Fueron decisiones equivocadas tomadas en momentos diferentes, pero tenía muchas ganas de conocerte mejor. Eres parte de mi historia, de mi familia». Elena fijó la mirada en aquel joven, tan parecido físicamente a Gustavo, pero con una sensibilidad que le recordaba más a su difunto tío, el señor Augusto. Había una sinceridad en sus ojos que le tocó el corazón de una manera inesperada. «Yo también lo desearía, Ricardo», respondió, sorprendiéndose a sí misma. «Quizás sea el momento de dejar atrás el pasado». Ese encuentro abrió una puerta que Elena había mantenido cerrada durante décadas. Ricardo comenzó a visitarlos con regularidad. Ella descubrió que estudiaba arquitectura en la capital y venía a la ciudad cada 3 semanas para visitar a Marta. Ahora incluía la casa de Elena en su itinerario. Samuel, siempre generoso, lo acogió con los brazos abiertos. Lía y Antonio, inicialmente cautelosos, ya que Ricardo era fruto de la traición que había devastado a la familia, poco a poco bajaron la guardia, sobre todo al darse cuenta de lo mucho que se esforzaba por construir lazos, no por reabrir heridas. En una de esas visitas, Ricardo trajo una pequeña caja. «Encontré esto entre las cosas de mi padre», explicó, entregándole el objeto a Elena. «Pensé que debía estar contigo». Era un joyero que Gustavo le había regalado a Elena en su primer aniversario de boda. En él sonaba Feurelis, su melodía favorita. Ella lo daba por perdido para siempre cuando salió apresuradamente de la casa. «¿Lo guardó en la vieja casa que compartíamos durante todos estos años?», pregunté, aún incrédula. «Guardó muchas cosas», respondió Miguel con suavidad. «Creo que, a su manera, nunca superó del todo lo que perdió». No respondí. Algunas revelaciones no necesitan palabras. Solo abrí la pequeña caja de música y dejé que la delicada melodía llenara el denso silencio entre nosotros. En 1995, una noticia inesperada. Miguel había sido aceptado para hacer unas prácticas en un importante bufete de abogados de la capital, pero necesitaba a alguien que le orientara en cuestiones de derecho mercantil. Carlos, que además de su oficina de contabilidad, también gestionaba algunos inmuebles, se ofreció a Chet ayudarle. Fue el comienzo de una asociación improbable. Los primos, que habían crecido en ciudades diferentes, descubrieron afinidades que trascendían el vínculo familiar. Ambos eran metódicos, atentos a los detalles, apasionados por las leyes y los sistemas. Pronto, no solo discutían casos, sino también posibilidades de inversión. A finales de ese año, Miguel me buscó con una propuesta que cambiaría el curso de nuestras vidas. «Dona Elena», comenzó. Nunca logró llamarme de otra manera, y yo no insistía. Algunas palabras cargan demasiadas historias. He estado pensando mucho en su restaurante, en la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años, en las recetas que ha creado. Le hice un gesto para que continuara, intrigada por su entusiasmo. ¿Qué le parecería expandirse? No solo otro restaurante, sino una pequeña fábrica de alimentos artesanales. Sus salsas, sus conservas, sus pastas, todo producido a mayor escala, pero manteniendo la calidad impecable. La idea era audaz, especialmente para una señora de 60 años que había pasado toda su vida en una sola cocina. Pero había algo contagioso en el entusiasmo de Miguel, algo que me recordaba mi propia determinación cuando heredé el restaurante de mi padre, Seu Benedito. «No tengo capital para eso», respondí pensativa. «Tengo algunos ahorros», ofreció él. Y Carlos mencionó que también podría invertir. Podríamos empezar poco a poco y crecer gradualmente. Consulté a Gustavo, que me apoyó inmediatamente.
Has construido algo especial, Elena. ¿Por qué no compartirlo con más gente? Carlos estaba más que entusiasmado con la idea. Ya me había sugerido algo similar en el pasado, pero siempre había retrocedido, temiendo perder la esencia de lo que don Benedito me había enseñado. Pero ahora, con Miguel aportando la perspectiva jurídica y Carlos los conocimientos financieros, la propuesta no solo parecía viable, sino prometedora. En enero de 1996, registramos oficialmente Sabores do Benedito, en homenaje al hombre que había cambiado mi vida. Alquilamos un pequeño almacén a las afueras de la ciudad y comenzamos la producción a pequeña escala, centrándonos inicialmente en 3 productos: la salsa de tomate especial, la conserva de berenjena y la tarta de pollo que había unido a Gustavo y a mí. Los primeros meses fueron difíciles. Aprender a producir en mayor cantidad sin perder calidad, tratar con los proveedores, obtener las licencias necesarias. Todo era nuevo y a veces aterrador. Pero Miguel demostró ser un administrador nato. Carlos dominaba la parte financiera y yo supervisaba personalmente la calidad de cada lote. Poco a poco, nuestra pequeña empresa fue ganando terreno. Empezamos suministrando a restaurantes de la región y luego a una cadena estatal. A finales de 1997, ya teníamos 12 empleados y una línea de 10 productos diferentes. Ver cómo mis conocimientos, adquiridos pacientemente a lo largo de décadas, llegaban a personas que nunca conocería personalmente, era una sensación indescriptible. Cada tarro, cada envase que salía de nuestra fábrica, llevaba un poco de la sabiduría de Seu Benedito, de mi abuela, de las experiencias que acumulé en los años más difíciles de mi vida. Sabores do Benedito nunca se convirtió en una multinacional, pero creció lo suficiente como para cambiar significativamente la vida de todos nosotros. En 1998, pudimos comprar un terreno más grande y construir instalaciones adecuadas. Beatriz, que siempre se había mantenido al margen del negocio familiar, acabó involucrándose en el área de marketing, aportando nuevas ideas y una mirada fresca a la empresa. En 2005, mientras terminábamos las guías sobre hierbas curativas para escuelas y hogares, Ricardo reapareció en nuestras vidas de una manera muy directa. Mateus nos contó que su tío se encontraba en una situación financiera muy delicada, además de tener la salud muy deteriorada. Años de abuso del tabaco le habían destrozado los pulmones. Quería saber si Ricardo podía visitar el taller, dijo Mateus, claramente incómodo con la petición. Dijo que quería ver lo que habíamos creado. Al principio, quise decir que no. Después de todo lo que habíamos pasado, ¿por qué iba a abrirle las puertas a Ricardo? ¿Qué quería realmente? Elena, siempre con su sentido de la justicia, me dio otra idea. Quizás esté buscando reconciliarse, Sofía. O quizás solo quiera ver el éxito de su sobrino. De cualquier manera, la decisión es tuya, y te apoyo en lo que decidas. Después de pensarlo mucho, acepté la visita. No por Ricardo, sino por Mateus, que parecía tener muchas ganas de mostrarle a su tío algo de lo que estaba orgulloso. Ricardo llegó un miércoles de agosto. Estaba más delgado de lo que recordaba, con el rostro marcado por los años de tabaco. Pero los ojos eran los mismos, y encontrar esa mirada después de tanto tiempo me provocó una mezcla de sentimientos que no esperaba. Sofía lo recibió de manera protocolaria, extendiéndole la mano. «Gracias por recibirnos. Bienvenido», respondí, manteniendo la compostura. «Mateus te lo enseñará todo». Me mantuve a distancia durante la visita, observando desde lejos mientras Mateus mostraba con orgullo cada rincón del pequeño taller. Bruno se unió a ellos en un momento dado, un gesto de madurez que me llenó de satisfacción. Al final de la visita, cuando Ricardo ya se marchaba, se detuvo frente a mí. Había algo en sus ojos, arrepentimiento, tal vez resignación. No sabría decirlo. «Habéis construido algo increíble aquí, Sofía», dijo. «Siempre supe que tú eras la más fuerte de los dos».
No respondí de inmediato. ¿Qué podía decir después de tantos años? «Gracias por venir», dije finalmente. «Mateus se alegró mucho de que vinieras». Él asintió, comprendiendo los límites que estaba poniendo. No éramos amigos. Nunca lo seríamos. Pero podíamos convivir de forma civilizada, por el bien de Mateus, de Bruno, de Julia, los inocentes en nuestra complicada historia. Ricardo falleció 6 meses después, en febrero de 2006. Una crisis respiratoria aguda, resultado de años de tabaquismo. Mateus quedó devastado, a pesar de la difícil relación que tenía con su tío. Fue al funeral, no por Ricardo, sino por Mateus, que necesitaba apoyo en ese momento tan difícil. Ver el ataúd de Ricardo siendo bajado a la tierra me produjo una extraña sensación de finalización. El hombre que había sido mi primer amor y que luego se convirtió en la fuente de mi mayor dolor, ahora era parte del pasado. No sentía alegría ni tristeza, solo una paz sorprendente, como si finalmente se hubiera cerrado un ciclo. En los meses siguientes, Mateus vivió su duelo, apoyándose cada vez más en nuestra familia. La pérdida de su tío lo acercó aún más a Bruno, a Julia e incluso a Elena, que se convirtió en una especie de segunda madre para él. En 2007, para sorpresa de todos, Marisa anunció que se iba a casar a los 54 años. Había encontrado un compañero, un viudo amable, dueño de una pequeña librería. Me invitaron a la boda, y después de pensarlo un poco, acepté. Era una ceremonia pequeña, solo la familia y algunos amigos más cercanos. Durante la sencilla ceremonia, observé a mi hermana. El tiempo había suavizado sus rasgos, al igual que había suavizado mi ira. Ya no éramos las jóvenes que competían por la atención, que cometían errores. Éramos mujeres adultas, que habían enfrentado las consecuencias de sus decisiones, y cada una había encontrado su propio camino. De una manera peculiar, encontró la redención. En la fiesta, se acercó, vacilante. «Gracias por venir, Antonia», dijo Luisa, con los ojos llorosos. «Significa mucho para mí». Antonia miró a su hermana, que la había herido profundamente, pero que también había pasado años expiando su error. No vio allí a la joven impulsiva y egoísta, sino a una mujer con sus propias cicatrices, que había encontrado su camino para redimirse. «Sé feliz, Luisa», respondió, permitiéndose un breve abrazo. Ese momento, sencillo pero profundo, marcó su liberación. Se dio cuenta de que perdonar no era olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento que llevaba consigo. Al volver a casa, Ricardo notó algo diferente. «Pareces más ligera», comentó mientras preparaban el té de la noche, su ritual. «Creo que por fin he dejado atrás el pasado», respondió con palabras y con el corazón. Ricardo sonrió, con la sabiduría que ella le había transmitido. «¿Sabes lo que siempre he admirado de ti, Antonia? Tu capacidad para transformar el dolor en fuerza, para encontrar caminos cuando todo parece bloqueado». Esa noche, junto al hombre que le había dado tanto amor y estabilidad, reflexionó sobre su trayectoria. Desde la joven que se casó a los 22 años, hasta la mujer traicionada, la abogada respetada, la matriarca de una familia unida. Cada herida, cada caída y cada nuevo comienzo la habían moldeado. A través de las dificultades, había construido una vida llena de significado y propósito. Los años 2000 trajeron cambios para Brasil y su familia. El país crecía económicamente, enfrentaba nuevos desafíos y el mundo se globalizaba. En su ciudad también se sentía la transformación. Internet y los teléfonos móviles traían noticias instantáneas y el ritmo de vida se aceleraba. Su bufete de abogados crecía a pasos agigantados. En 2005, ya atendían a clientes en 3 estados y empleaban a 30 personas. El pequeño bufete, su primer refugio, funcionaba bajo los cuidados de Gabriel,
mientras Antonia se dedicaba a la gestión del bufete más grande. Ricardo se jubiló oficialmente ese año, a los 65 años, después de 4 décadas como profesor. La facultad organizó una emotiva fiesta con antiguos alumnos de varias generaciones. Ver a esos hombres y mujeres, algunos con el pelo canoso, abrazando a Ricardo con cariño y contando cómo había influido en sus vidas, llenó de orgullo a Antonia. «Estos son mis verdaderos títulos», dijo Ricardo al volver a casa, con los ojos húmedos. «Cada vida que he tocado, cada mente que he ayudado a formar». Con más tiempo libre, Ricardo convirtió el pequeño jardín en un taller de arte al aire libre. Creaba esculturas con materiales reciclados, pintaba lienzos vibrantes e intercambiaba ideas con otros artistas. Muchas de sus creaciones se expusieron en galerías locales e incluso se vendieron a coleccionistas. Sus hijos construían sus propias vidas. Gabriel se casó en 2007 con Sofía, una médica que conoció en un congreso. Elisa, siempre independiente, decidió no casarse, pero mantenía una relación estable con Elena, su compañera desde hacía más de una década, algo que aún generaba comentarios en la ciudad, pero que todos apoyaban incondicionalmente. Marcos, el hijo de Ricardo, consolidó su carrera como músico en la capital. Se casó y les dio su primer nieto, Lucas. En 2004, Ricardo, que se había convertido en una figura central en nuestra vida cotidiana, asumió la dirección general de Flor Nativa. Su talento para los negocios era innegable. Bajo su liderazgo, establecimos colaboraciones con universidades para llevar a cabo estudios que demostraran científicamente las cualidades de nuestros cosméticos naturales, una exigencia cada vez mayor del mercado y de las agencias reguladoras. En 2006, a los 58 años, decidí que era el momento de retirarme gradualmente de las actividades cotidianas, no por fatiga o incapacidad. Mi salud, afortunadamente, siempre ha sido buena, sino para dar paso a la nueva generación y disfrutar más de la vida junto a Samuel, que ya se acercaba a los 70. «No me voy a jubilar», expliqué a mi familia durante una cena de domingo. «Solo estoy cambiando de función. Seré consultora, guardiana de las fórmulas originales, mientras vosotros lleváis adelante el legado». La transición fue más tranquila de lo que imaginaba. Iba al taller 2 o 3 veces por semana, normalmente por las tardes. Participaba en las reuniones importantes, daba sugerencias sobre nuevas líneas, pero dejaba las decisiones operativas a los más jóvenes. Era un equilibrio perfecto. Me mantenía activa y útil, sin el peso de la responsabilidad diaria. Con más tiempo libre, Samuel y yo comenzamos a realizar un sueño pospuesto: viajar. No grandes viajes internacionales, nunca nos atrajo eso, sino pequeños viajes por el país, explorando lugares, texturas y, por supuesto, flores y plantas de diferentes regiones. Visitamos la Serra Gaucha, donde aprendí sobre los ingredientes utilizados por las artesanas locales. Pasamos 2 semanas encantadoras en el interior de Minas Gerais, descubriendo cómo las comunidades locales aprovechaban los frutos del cerrado para elaborar productos de belleza. En el sur de Bahía, me impresionó la diversidad y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas sobre las propiedades terapéuticas de la selva. Cada viaje nos enriquecía no solo con nuevos descubrimientos botánicos, sino con diferentes perspectivas sobre la vida. Hablábamos con personas sencillas que poseían una sabiduría profunda. Contemplábamos la puesta de sol en paisajes deslumbrantes. Experimentábamos aromas que nunca habíamos imaginado. «Estamos viviendo nuestra segunda juventud», comentó Samuel una noche, mientras contemplábamos la luna llena desde una sencilla posada en el interior de Goiás, con la sabiduría que la primera no nos dio. Fue durante uno de esos viajes, en 2009, cuando Samuel tuvo la primera señal. Estábamos paseando por un campo en flor, cuando de repente se detuvo y se llevó la mano al pecho. Su rostro palideció, y por un momento terrible,
Temí perderlo allí mismo. Corrimos al centro de salud más cercano, donde le diagnosticaron una crisis de hipertensión. No era grave, explicó el médico, pero era una advertencia. Samuel necesitaría medicación continua y algunos cuidados especiales a partir de entonces. Volvimos a casa antes de lo previsto. En los días siguientes, noté a Samuel más introvertido, menos hablador. Una noche, lo encontré en el porche, mirando las estrellas con una expresión que nunca olvidaré. No de miedo, sino de serena aceptación. «Estoy pensando en lo afortunado que soy, Elena», me dijo suavemente cuando me senté a su lado. «Tuve una primera vida plena con Teresa, aunque breve. Luego, cuando creía que todo había terminado, te encontré y gané una segunda vida aún más rica. No le temo al futuro». Aquella conversación quedó grabada en mi memoria. Samuel no se estaba despidiendo. Aún le quedaban muchos años de vida, pero estaba haciendo las paces con su propia mortalidad. Era una lección que yo también necesitaba aprender. La llegada de 2010 trajo consigo una renovación. Ese año, Flor Nativa inauguró su propio laboratorio, un espacio modesto pero bien equipado, donde podíamos estudiar científicamente las propiedades de las plantas que yo había utilizado intuitivamente durante décadas. Rafael dirigía el equipo técnico, Ricardo se encargaba de la viabilidad financiera y yo actuaba como consultora. Fue durante ese periodo, en el entrelazamiento entre el saber ancestral y la ciencia contemporánea, que recibí un reconocimiento inesperado. La Facultad de Medicina me invitó a impartir un ciclo de conferencias sobre botánica medicinal y terapias naturales. Yo, que apenas había terminado la escuela primaria, hablando ante futuros doctores. Al principio dudé. ¿Qué podía enseñar a jóvenes con tanta formación académica? «Tú tienes algo que ningún título puede darte», insistió la coordinadora, la doctora Beatriz. «Experiencia práctica, el conocimiento transmitido de generación en generación, la sabiduría forjada en el día a día. Eso tiene el mismo valor que cualquier teoría». Acepté el reto. En las primeras presentaciones, me temblaban las manos y me fallaba la voz. Sin embargo, al observar el interés genuino en los rostros de aquellos aprendices, al notar que valoraban lo que compartía, gané confianza. No solo concluí las conferencias programadas, sino que también participé en un estudio formal que dio como resultado un manual sobre las plantas curativas de nuestra región. En 2003, nuestra pequeña familia se amplió. Ricardo y Elena tuvieron trillizos, Samuel, Tiago y David. Patricia y Silvia adoptaron a Valentina, una niña de 2 años que inundó la casa de alegría. Marcos se casó con Joana, una ingeniera medioambiental que conoció durante un proyecto del ayuntamiento, y poco después nació Alice. De repente, a los 67 años, era abuela de 6 niños. Ser abuela es un regalo único. Tienes todo el cariño de ser madre, sin el peso abrumador de la responsabilidad. Puedes mimarlos un poco más, contarles historias que sus padres tal vez preferirían que no les contaras, y luego devolverlos cuando se ponen muy inquietos. Es una delicia. Los domingos por la tarde, nuestra casa resonaba con voces infantiles, risas y, a veces, llantos. Juan era el abuelo perfecto. Paciente, divertido, siempre con una anécdota en la punta de la lengua. Juntos enseñábamos a los niños los nombres de los árboles frutales del huerto, cómo preparar cataplasmas con hierbas, cómo seguir las fases de la luna. «Estamos plantando semillas para el futuro», decía Yu mientras le mostraba a Samuel cómo germinaba una semilla. Semillas no solo de plantas, sino de valores, de conocimientos. La vida seguía su curso tranquilo, con alegrías sencillas y retos ocasionales, hasta que en 2008 nos enfrentamos a la prueba más dura de nuestro matrimonio. Joan comenzó hasta olvidar pequeñas cosas. Dónde había dejado las llaves, el nombre de un conocido, lo que había cenado. Al principio lo achacamos a la edad.
Ya tenía 77 años. Sin embargo, cuando se perdió al volver del almacén, un trayecto que llevaba haciendo décadas, supe que era algo más grave. El diagnóstico fue un shock. Alzheimer en fase inicial. El neurólogo fue atento, pero directo. La enfermedad avanzaría progresivamente, restándole poco a poco la memoria y la autonomía. ¿Cuánto tiempo nos queda?, pregunté, sujetando con fuerza la mano de João. Cada caso es único, respondió el médico. Puede ser un proceso lento, de muchos años. Con la medicación adecuada y un estímulo constante, podemos retrasar el avance. En los primeros meses tras el diagnóstico, João cayó en una profunda depresión. El hombre que siempre había sido tan vivaz, tan curioso, ahora pasaba horas sentado en la terraza, contemplando el vacío. Me partía el corazón verlo así. «No quiero ser una carga para ti», me dijo una noche. «No quiero que veas desaparecer poco a poco al hombre que amas». «Escúchame bien, João Alves», le respondí, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Prometí estar a tu lado en la salud y en la enfermedad, y eso es exactamente lo que haré. Cada día que pasemos juntos será una bendición. Afrontaremos esto como hemos afrontado todo en nuestras vidas. Paso a paso, con valentía y amor. Nos adaptamos a la nueva realidad. Creé rutinas fijas, puse etiquetas en las puertas y cajones, mantuve un gran calendario en la pared del salón. Investigué sin descanso, revisando cada artículo, cada estudio sobre el síndrome. Probé enfoques alternativos, desde la terapia ocupacional hasta juegos de memoria personalizados. Nuestros hijos, Clara y Miguel, y sus respectivos retoños, fueron incansables. Crearon un turno para las visitas de fin de semana, trayendo consigo álbumes de fotos polvorientos para reavivar recuerdos, produciendo vídeos cortos que Ricardo podía ver una y otra vez, reforzando los lazos familiares. La progresión de la enfermedad resultó ser más lenta de lo previsto. Ricardo alternaba momentos de lucidez con otros de profunda confusión. En los días buenos, era el hombre apasionado y sagaz que me había enamorado. Discutíamos las novelas que aún podía disfrutar, cultivábamos juntos nuestro pequeño jardín, volvíamos a ver las películas clásicas que aún recordaba. En los días nublados, cuando la desorientación lo dominaba, yo me convertía en sus ojos, su brújula, su conexión con el presente. Una tarde, lo encontré en el porche, mirando con extrañeza un jarrón con margaritas. «Sé que esto es importante», murmuró, con evidente frustración en su voz. «Pero no consigo recordar». «Son margaritas», le respondí suavemente. «Tu flor favorita. Siempre decías que te recordaban los campos floridos de la finca de tus padres». Cerró los ojos y respiró profundamente. «Sí», susurró. «Ahora lo recuerdo. Domingo por la mañana, picnic en el campo, tarta de limón y margaritas». Esos breves momentos de conexión eran un tesoro, cada vez más escasos a medida que avanzaba la enfermedad degenerativa. En 2012, Ricardo ya no reconocía a sus nietos con consistencia. Confundía los nombres de sus hijos y, a veces, incluso me llamaba por el nombre de su hermana menor. Sin embargo, aún quedaban destellos del hombre que amaba, manifestados en una sonrisa. Un gesto cariñoso. Una frase pronunciada con inesperada claridad en medio de la niebla de la demencia. En octubre de ese año, durante una consulta de rutina, la doctora me llamó en privado. «Doña Antonia, el síndrome se está intensificando rápidamente», me explicó con delicadeza. «El señor Ricardo necesitará cuidados más completos en breve». «¿Han considerado las opciones?» Discutí la situación con nuestros hijos. Ambos se ofrecieron a ayudar. Podríamos mudarnos a la casa de uno de ellos, contratar cuidadores a tiempo completo o considerar una clínica especializada. Les agradecí su apoyo, pero ya había tomado una decisión. «Cuidaré de él en nuestra casa, hasta el final»,
declaré. Aquí es donde hemos construido nuestra historia. Aquí es donde nos juramos amor eterno. No lo alejaré del único lugar donde sus recuerdos aún encuentran refugio. Fue la decisión correcta, aunque llena de retos. A los 77 años, me convertí en cuidadora a tiempo completo. Adaptamos la casa para facilitar su movilidad, contratamos a una enfermera para las mañanas y nuestros hijos organizaron un sistema de turnos para las noches más difíciles. La rutina era agotadora, pero cada sonrisa de Ricardo, cada momento de lucidez, cada apretón de manos, compensaba todo el sacrificio. En mayo de 2015, una neumonía llevó a Ricardo al hospital. Su cuerpo, ya debilitado por la edad y la enfermedad, no respondió al tratamiento. Los médicos fueron sinceros. Era cuestión de días, tal vez horas. Nuestra familia se reunió en la habitación del hospital. Clara, Miguel, sus cónyuges, los nietos, ahora adolescentes, todos tuvieron la oportunidad de despedirse, aun sabiendo que Ricardo probablemente ya no los reconocería. La última noche, me quedé sola con él. Le cogí la mano, recordé las historias de nuestra vida juntos. Tarareé las melodías que nos acompañaron durante nuestros primeros años de noviazgo. En un momento dado, abrió los ojos y me miró con una lucidez que no había visto en meses. «Antonia», dijo con voz débil, pero firme. «Mi Antonia». Fueron sus últimas palabras. Ricardo falleció serenamente durante la madrugada, mientras yo dormitaba en la silla junto a su cama, aún sosteniendo su mano. El duelo es un viaje solitario, incluso cuando se está rodeado de afecto. En los meses que siguieron a la partida de Ricardo, vagué por una especie de limbo, manteniendo las rutinas básicas. Levantarme, comer, atender las llamadas de mis hijos. La melancolía nublaba mis días, la vida perdía su vivacidad. Fue Lucas, mi nieto mediano, que entonces tenía 13 años, quien me rescató. Una tarde de sábado, mientras la familia se reunía para el almuerzo que insistíamos en mantener, se sentó a mi lado en la terraza. «Abuela», comenzó con la sinceridad típica de la adolescencia. El abuelo Ricardo siempre decía que el orquideario refleja el alma de quien lo cuida. «Mira el tuyo». Seguí su mirada. El orquidario que Ricardo y yo cultivábamos con tanto esmero estaba descuidado. Las orquídeas, antes vibrantes, ahora se marchitaban, cubiertas de polvo. «Creo que él se pondría triste al verlo así», continuó Lucas. «Y creo que usted también está triste al ver el orquidario en este estado. Quizás uno pueda ayudar al otro». Ese comentario sencillo, pero tan profundo, viniendo de un joven, me impactó como una descarga. Lucas tenía razón. Me había permitido marchitarme junto con las orquídeas. A la mañana siguiente, me puse mi sombrero de paja, me calcé los guantes de jardinería y salí a reclamar ese espacio. Cada hoja seca que quitaba era una lágrima contenida. Cada nueva planta era una esperanza renovada. Trabajé hasta que mis músculos protestaron, hasta que el sudor corría por mi rostro, hasta que sentí que el sol se escondía en el horizonte. Cuando finalmente me detuve para contemplar mi trabajo, sentí algo que no había experimentado en meses. Satisfacción. No era alegría plena, todavía no, pero era un primer paso para salir de la sombra. Poco a poco, redescubrí mi propósito. El orquideario fue solo el comienzo. Retomé mis consultorías de moda, ahora enfocadas en pequeños talleres de costura de la región. Me dediqué a mis nietos, especialmente a los más pequeños, para quienes las historias de Ricardo comenzaban a sonar como cuentos. En 2019, a los 84 años, enfrenté mi propio susto. Una fuerte gripe que me dejó debilitada durante semanas. El episodio sirvió como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de organizar las cosas. Reuní a la familia para tener una conversación sincera sobre mis deseos para el futuro. No quería que pasaran por la misma angustia que vivimos con Ricardo,
tomando decisiones apresuradas en momentos de crisis. Quiero quedarme en mi casa mientras sea posible, expliqué. Si necesito cuidados, aceptaré ayuda, pero no quiero ser una carga. Y cuando llegue mi hora, quiero irme en paz, sin intervenciones extremas. Organicé documentos, actualicé mi testamento, dejé instrucciones claras sobre mi estudio. No por morbosidad, sino por responsabilidad hacia mis seres queridos. Lo hice no con tristeza, sino con la serenidad de quien mira atrás y ve una vida bien vivida, con errores y aciertos, pero siempre con autenticidad. Los últimos años han sido increíblemente gratificantes. A mis 91 años, sigo levantándome temprano. Cuido el orquideario en las frescas mañanas. Recibo frecuentes visitas de hijos, nietos y bisnietos. Sigo, a distancia, el taller, ahora bajo la competente dirección de una antigua alumna. Mi cuerpo, naturalmente, muestra los signos de la edad. Los pasos son más lentos, las manos un poco temblorosas, la vista menos nítida. Pero la mente permanece lúcida, los recuerdos intactos, tanto los dolorosos como los felices. Y quizás este sea el mayor regalo, poder mirar atrás y comprender el sentido de cada caída, cada nuevo comienzo, cada elección que me ha traído hasta aquí. ¿Qué he aprendido en casi un siglo de vida? Que la felicidad rara vez reside en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños momentos de conexión, en las flores que cultivamos y en el amor que compartimos. Descubrí que el perdón no consiste en borrar los recuerdos, sino en negarse a dejarse engullir por la acidez del rencor. El amor auténtico no reside en el éxtasis continuo, sino en la firme resolución de permanecer, construir y florecer juntos. Me di cuenta de que somos infinitamente más fuertes de lo que creemos en los momentos de aflicción, y que nuestras cicatrices de batalla no nos aprisionan, sino que nos esculpen. La vida, ese regalo fugaz, es demasiado valiosa para consumirla en penas pasadas o remordimientos paralizantes. Por encima de todo, comprendí que no existe una receta infalible para una existencia plena. Cada peregrinaje es único, cada prueba es íntima. Lo que me sirvió a mí puede que no sea tu elixir, pero si pudiera legar un único consejo a las generaciones futuras, sería este. Elige siempre el amor, en todas sus facetas, en cada coyuntura. Abrázalo incluso cuando la lógica susurre imposibilidades, incluso cuando el dolor desgarre, incluso cuando el mundo condene tu locura. Porque al final del camino, cuando contemplemos las décadas vividas, no serán las posesiones materiales, ni los títulos pomposos, ni siquiera los logros profesionales lo que realmente importará. Será el amor que prodigamos, las vidas que acariciamos, la diferencia que sembramos en el mundo, por pequeña que sea. Ah, queridos míos, cómo ha pasado el tiempo en nuestra compañía. Que mi relato haya tocado vuestros corazones de alguna manera. Que encontréis en él, no un modelo a imitar, sino quizá un recordatorio de que, por muy densa que sea la noche, el amanecer siempre se anuncia, y que cada uno de nosotros tiene, en lo más profundo de su ser, la fuerza vital para rehacerse tantas veces como sea necesario. No olviden dejar su opinión en este vídeo y suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Compartan sus comentarios, den a conocer sus propias epopeyas de superación. Y si este vídeo resuena en su alma, por favor, envíenlo a alguien que necesite escuchar que sí, que es posible navegar por las tormentas y encontrar la serenidad después de ellas. Gracias por acompañarme en este viaje por los recuerdos. Hasta nuestro próximo encuentro, si el destino lo permite. Que la paz y el amor os envuelvan eternamente.